Hey podcast, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere y se trata nada más y nada menos que de la importancia de tomar acción. ¿Por qué? Porque trae unos beneficios enormes para tu apariencia física, mental, espiritual, de conciencia, porque no hay nada más sexy que alguien que hace lo que dice y hace lo que piensa. Así que empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo, Luego Existo. Si me preguntas ¿cuál es el problema más generalizado de nuestra generación? Yo te apostaría y bastante a que es precisamente el de que no se toma acción coherente a lo que decimos y a lo que pensamos. Y realmente, si te pones a pensar, muy pocas personas están alineadas en pensamiento, palabra y acción. Y ya cuando hablamos del sector de nuestra generación, digamos la que tiene de 25 a 35 años, pues nos encontramos mucho con este problema que básicamente viene a ser muchísimo más alimentado con esto de las redes sociales que exponen, ¿sí?, el mundo interno de las personas. ¿En qué sentido? De repente, si vengo cultivando una falta de acción acerca de lo que quiero y cuando veo en las redes sociales a alguien que está tomando acción por lo que quiere, entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir aún más inseguro. Y la inseguridad es este problema principal, y esta inseguridad viene por la falta de autoconciencia. Porque le dejamos todo al exterior, que el exterior defina quiénes somos, qué vamos a hacer en la vida, qué es lo más rentable de hacer. Y en estos moldes colectivos es más que seguro perderse, porque precisamente son moldes, y cuando ya vamos, digamos, a la personalización de la vida de cada uno, pues estos moldes no hacen como match del todo, y allí es donde estamos llamados cada uno pues a diseñar a la conveniencia de cada uno la vida que cada uno quiere. En este caso, si estás acá escuchando esto, seguramente te has encontrado con que obviamente dices una cosa, haces otra cosa y piensas otra cosa. A mí también me ha pasado, y allí es bueno hacer un ejercicio de recordar los momentos en los que, por más incertidumbre que hubo, por más miedo que tuvimos, actuamos, y esa acción nos llevó a una realidad en la que estamos ahorita, y podemos pensar, oye, si yo no hubiera tomado esa pequeña acción, no hubiera llegado a donde estoy acá en este aspecto de mi vida, ¿sí? Y estos recuerdos pueden estar obviamente esparcidos desde la infancia hasta ayer o hasta hoy mismo, donde tú mismo digas, me siento orgulloso del día que tomé esta decisión y actué, ¿sí? Porque si no, nada hubiera sido como es hoy. Por ejemplo, con la conformación de este podcast, obviamente yo hice ese ejercicio de encontrar en mis memorias esos momentos que a mí me sirvieron, sobre todo algo relacionado a esto de grabar podcast, y me encontré con el recuerdo de cuando hice mi primer podcast, y esta es una historia que te quiero contar hoy. Mi primer podcast lo hice a los 9 o 10 años. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo hice un podcast a esa edad si ni siquiera existían los podcasts como formalmente los conocemos hoy? Pero en esencia, digamos que sí fue así. Y ya te voy a contar por qué. En la casa había, obviamente, como seguramente en tu casa lo hubo, un equipo de sonido. Y este equipo de sonido, pues, sabes, ¿no? Tenía la tecla grabar y tú podías introducir un cassette. Y él iba a tomar por un micrófono integrado que tenía, pues, el audio que recogía y podía empezar a grabar. Obviamente, yo teniendo alrededor de 9, 10 años,
pues vengo a descubrir esto intuitivamente, porque me di cuenta que primero podía grabar las canciones que sonaban en la radio, y como en la radio estaba sonando mis grupos favoritos del momento, que era al finales de los 90, Limp Bizkit, Korn, todo ese nu metal que fue el auge en ese momento, pues la verdad era difícil como convencer a mi mamá de que me comprara un Discman o esta tecnología que estaba sucediendo en ese momento con respecto a los CDs. Y realmente también era difícil como encontrar cassettes de esta música, a menos que te llevaran específicamente, no sé, a una feria o algún lugar en donde deliberadamente alguien pues llevaba muchos cassettes de grupos y te los vendía. Entonces pues la opción más fiable era grabar directamente desde la radio en el momento que lo ponía. Y ahí fue cuando dije, qué loco, porque estoy grabando la canción y en ese momento como que estaba con mi hermano, que tenía un año menos que yo, y las voces de nosotros se mezclaron con la canción y fue como eureka, ¿no? La epifanía que, wow, o sea, ¿podemos nosotros salir en la canción? Esa fue como la gran pregunta que nos hicimos. Y luego, pues, probando y haciendo como distintas pruebas, me di cuenta que, bueno, sí, podía grabar sin necesidad de canción, sino simplemente al acercarme lo suficiente al equipo de sonido. Entonces, para eso, lo pusimos como en el piso y lo que hacía yo era como acostarme boca abajo y poner mi rostro frente al equipo de sonido que estaba en el suelo. Entonces en esa teníamos un par de vecinos con los que jugábamos, que tenían nuestra misma edad. Y con uno de ellos lo invito a la casa y le digo, hey, mira, lo que descubrí. Podemos grabar, aquí se escuchan nuestras voces. Y entonces éramos niños y era toda una aventura poder hacer eso, ¿no? Total de que uno como niños siempre tiene, digamos, estos memes. En ese momento tampoco había memes gráficos, pero sí teníamos nuestros memes así, o sea, de palabras, de decirlos, porque pues en el barrio jugábamos con otros niños y siempre había un niño pintoresco o había una situación pintoresca que sucedía y de eso pues formábamos un meme, ¿no? Formábamos algo de qué reírnos. Y esos memes eran como parte de nuestro dialecto, o sea, nosotros de repente jugábamos y para hacer reír o para ponerle como otra energía a la situación, pues uno decía el meme del momento. Ok, entonces, total de que empezamos a grabar, yo lo invito a él y nos acostamos así en el suelo y empezamos a hablar ante el equipo de sonido. Y yo tomé como la particularidad de modular la voz. Yo hacía una voz totalmente extraña, que no era mi voz de niño, sino era como algo muy, no sé, artificial. Y al mismo tiempo, pues él también como que copió la seña de inventarnos un personaje con la voz y también hizo lo mismo. Obviamente nosotros en ese momento no sabíamos que estábamos haciendo un podcast, sino estábamos pensando que bueno, estamos en la radio, pero bueno, no era ninguna radio. Era como nuestra cuestión ahí súper personal con nuestras historias de niños. Y lo que hacíamos era narrar historias que nos pasaban con los otros niños del barrio, de los juegos que jugábamos, de las situaciones que pasaban, de cómo el otro se había caído el otro día, y todo era a manera de anécdota. Era un cuento. Siempre estábamos echando un cuento con nuestras voces moduladas y luego diciendo los memes del momento, que si era una frase súper cómica, que si era algo para reírnos. Y total de que empezamos a disfrutar muchísimo lo que estábamos haciendo con esto de poder grabarnos y luego llamar a nuestros amigos a que escucharan lo que habíamos grabado. Entonces acá fue cuando empezó como el efecto bola de nieve. Luego otro niño más quería participar, entonces lo invitaba y era muy intuitivo porque los niños no sabían qué rayos hacer, qué rayos decir, pero ya como yo había practicado en 2 o 3 ocasiones con mi otro amigo, pues prácticamente yo simplemente era quien era en ese momento, así con el personaje que estaba tomando para hacer el podcast, y ellos me seguían la cuerda, como un niño hace. Y total de que acá simplemente se trató de hacer. Fue algo súper intuitivo, fue algo súper dinámico que tuvimos, pero luego, ¿qué pasó? De que tuvimos que encontrar nuevos motivos para seguir haciéndolo. Entonces era de que invitábamos a otros amigos del barrio a que grabaran, o
simplemente recogíamos rápido más historias que teníamos que decir y las grabábamos. Incluso grabábamos dramatizaciones. Yo tenía una perra y la perrita a veces venía cuando uno la medio molestaba. Ella venía así como en tono medio agresivo, entonces grabábamos como que no, ahí viene, cuidado. Entonces de repente en una de esas mi otro amigo, para dramatizar más el asunto de que venía el perro a devorarlo, se empezó a dar cabezazos con el equipo de sonido, entonces salía grabado el efecto de que había un golpe, y eso era súper gracioso porque éramos niños y él pegándose cabezazos contra el equipo de sonido, y eso era pues un show en sí mismo, ¿sí? Al final pues empezamos nada más él y yo, y terminamos, no sé, a las varias semanas, alrededor de como 15 niños. Incluso llegaron niños de otras calles para poder grabar cosas en el podcast, pero aquí sí ya era bastante generalizado. O sea, no era que hablábamos de un tema, sino era a grabar los memes del momento. De repente teníamos una frase súper graciosa y todos los 15 niños hacíamos la frase al mismo tiempo, y eso quedaba como parte del podcast. Entonces, total de que al final yo tenía pues este cassette, pero el cassette era de Limp Bizkit. Y fue como arriesgar la música de Limp Bizkit y encima grabar nosotros nuestro podcast. Y recuerdo yo que estaba en 5º grado y ahí yo llevo mi cassette. Yo tenía un par de amigos en la escuela y una amiga, y les doy el cassette a ellos como que, hey, mira, nosotros estuvimos haciendo esto, se van a reír muchísimo. Y bueno, se lo prestaba, entonces ellos lo escuchaban y me lo devolvían a los días con los memes que ellos querían grabar. Ellos grababan algo gracioso que para ellos era gracioso en su mundo, ¿sí? Y nosotros pues normal, nos reíamos de todo eso también. Al final, lo que quiero rescatar es que cuando fui a empezar este podcast, pues recordé esos momentos en el que, siendo un niño, simplemente lo que valió fue la intención de hacer las cosas en alineación con lo que en ese momento quería, en ese momento pensaba y en ese momento decía. Allí en ese momento sucedieron esas cosas mágicas que uno vive de la infancia, y en este caso, bueno, qué casualidad que fue un podcast, porque de niños no nos cuestionamos demasiado las cosas. Por lo general un niño piensa, hace y dice lo mismo. Es muy raro verlo en una dualidad, ¿no? Y esta inocencia de niños siempre es muy importante, porque ella siempre se mantiene con nosotros si nosotros nos permitimos acceder a ella, ¿sí? Entonces, este podcast, precisamente, una de las motivaciones que tuve, más allá de las intenciones de ayudar a los demás con técnicas que ayuden al desarrollo personal, de conciencia, historias, compartir lo que he aprendido, aprender de otros, pues también se trató de encontrar fuerzas internas y motivos para poder empezar, porque siempre empezar y mantenerse en el inicio siempre es lo más difícil. Y simplemente pensé, en algún momento lo hice, y siendo muy niño, sin tener las herramientas que ahorita tengo y sin tener el conocimiento que ahorita tengo, entonces, ¿por qué razón no lo voy a hacer ahorita? Y más cuando pienso que debo hacer lo que pienso, debo hacer lo que digo y debo hacer lo que siento. Eso para mí es lo que hace a alguien sexy, porque no hay nada más sexy que alguien que hace lo que dice, piensa y siente. Y bueno, queridos, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo episodio. Cuídense, bendiciones y buena vibra.